Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Rema. Somos Johnny y Johebe y estamos para servirle. Y hoy vamos a tocar la segunda parte de lo que es la transformación de nuestra mente. Creo que es parte muy, pero muy importante cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Pero vamos a escudriñar las Escrituras, porque no es cambiar la manera de pensar con cualquier cosa, porque ahí es donde vienen los fracasos, ahí es donde vienen solamente las buenas intenciones y hasta ahí llega. Es cambiar, pero por la palabra de Dios, que es buena, agradable, perfecta y que es la que sana, la que liberta y la que da vida. Entonces ahí va a ser la diferencia. Muy bien, con respecto al versículo que vamos a tomar en esta vez es Efesios 4:17, que vamos a comentar ahora. En la vez pasada vimos que cuando existe un concepto, un criterio acerca de la persona con la cual yo me relaciono, eso va a marcar una gran diferencia, ¿va? Y comentamos que lo vemos a veces en las empresas, cuando hay maltrato, cuando hay situaciones de abuso incluso hacia otras personas, la persona que hace ese maltrato generalmente tiene un criterio, un concepto. De por sí esa persona no sabe nada, o sea, la descalifica, la denigra, ¿verdad? Oye, inclusive, no nos vayamos solamente a nivel laboral, a nivel de iglesia, a nivel de familia, y tal vez vamos a verlo de este lado, no tal vez que tengas solamente el concepto de descalificar a la otra persona, sino más bien de tener un concepto muy alto de ella, y ahí también hay un gran problema, no solamente que yo vea inferior a la otra persona, sino que yo me engañe a mí misma teniendo un concepto superior del que debería tener, como dice la palabra de Dios. Sí, cuando yo tengo este concepto más alto de lo que yo debo ser, es cuando tiendo a descalificar, ¿cómo se llama? A que la otra persona no se sienta edificante, ¿verdad? Trato de muchas veces de traer sobre esa persona una estima o una etiqueta, que yo la etiqueto y pongo, esta persona es así, ¿verdad? Y no me arranco eso de mi corazón, no arranco eso en mi mente, no arranco ese pensamiento. El versículo que les comentaba en Efesios 4:17 es: esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por ignorancia y dureza en su corazón. Dice, mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces de aquí surge una pregunta: ¿qué significa andar en la vanidad de la mente? En la vanidad de la mente, vamos a usar a alguien, vamos a traer a nuestra memoria a alguien que se supone que tenía toda la sabiduría que Dios le había dado y que Dios había visto con agrado que le pidiera, y ese es Salomón. Salomón le dijo: no quiero riquezas, quiero que me des sabiduría para gobernar tu pueblo. Y inició muy bien. Aquí el problema es que a veces iniciamos muy bien y el camino nos podemos echar a perder, basados inclusive a veces en nuestros conceptos que se van formando. Salomón recibió la sabiduría de Dios, pero empezó a agregarle conocimientos de otros y empezó a agregarle lo que muchos le decían y lo vanagloriaban y le decían: es que eres, mira, lo que me han dicho se quedaron cortos, tú eres demasiado sabio, eres un hombre demasiado inteligente, eres guapo, y empezaron a darle fantasías a su mente, y él empezó a atesorar más la palabra que lo alimentaba a él, que aquella que exaltaba y glorificaba al Señor, y empezó a llenarse de amistades y de mujeres y de concubinas totalmente con otras creencias y otros conocimientos que fueron en él contaminando, arrastrándolo y cargándolo de un ego y de un orgullo, que él después se dio cuenta que nada de lo que él había logrado, nada de lo que él había hecho o dejado de hacer le traía a él paz, gozo, porque él reconoció que todo era vanidad de vanidades. Así que no es lo que yo atesoro, no es lo que yo logro, es con lo que yo estoy ahí adentro, con la seguridad de que esto es para Dios, por Dios. Entonces lo demás es solamente vanidad, ¿verdad? Muy bien, entonces podemos ver que Salomón dejó la sabiduría de Dios para escuchar otras sabidurías, otro conocimiento que lo moldeó a una nueva vida que no era conforme agradable al propósito de Dios. Eso es vanidad, ¿verdad? La palabra vanidad lo que significa es que es hueco, que es sin sentido, que no tiene fruto en sí mismo, ¿verdad? Que es algo que no edifica, que es algo que no construye. Ahora,
que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido. Sí. ¿Qué significa entenebrecido? El entendimiento entenebrecido. Entenebrecido es aquello que está a oscuras, que está en tinieblas. La misma palabra lo hace ver, ¿verdad? Y hay veces nosotros es como conscientemente que estamos así. Inclusive yo un día le hizo una pregunta a una persona referente a la oscuridad y le dice, mira, si vos entras a una oficina, a un cuarto y está a oscuras, ¿qué haces? Entonces yo ni esperaba, lo más lógico era que dijera, sí, prendo la luz, yo no sé, es lo más lógico, pero bueno, qué tremendo. Fue muy bueno lo que nos dijo porque entendemos que no todo el mundo tiene que pensar igual y de verdad no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo actúa igual. Y este hombre le dijo, no, mira, yo lo que quería es que me meto al cuarto, cierro los ojos y me acostumbro a estar en esa oscuridad para verlo menos oscura. Y usted dice, ¿qué? ¿Verdad? Porque es algo curioso, ¿verdad? Se supone que usted no debe querer estar a oscuras a menos de que ya sea para descansar, pero no para adaptarse a ella. Entonces, lo más fácil que hubiera sido es, yo llego y enciendo, busco qué luz encender, de dónde está el apagador, ¿verdad? Y encender la luz. Pero busco adaptarse a ella. Y es a lo que el Señor nos exhorta, a no adaptarnos a la oscuridad de este mundo y a las normas de este mundo que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces ahí tenemos que ser claros, no es adaptarme, es cambiar. Y eso Jesús lo dijo, ¿verdad? En Juan 3:16 y versículos que siguen. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, y no vino Jesús al mundo a condenar, sino a salvar. Dice, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no salieron a la luz porque sus obras eran malas. Entonces podemos ver que a veces hay una decisión del ser humano de querer seguir perteneciendo a las tinieblas. Para que sus obras no sean expuestas. Y usted dice, bueno, usted puede engañar a los demás, usted se puede engañar a sí mismo, pero usted no puede engañar a Dios. Dios le da la oportunidad de los cambios y de que usted venga a la luz para que usted vea en la condición que está y se arrepienta. No para que usted diga, ya está la luz, ese es el Señor, Él me puede ayudar, Él puede transformar, pero mejor me quedo aquí, disfrutando de lo malo, con las consecuencias que eso trae, ¿verdad? Porque esa parte no te la dice el enemigo, esa parte no te la dice la carne. Mira, si seguiste en este pecado, las consecuencias van a ser muerte, va a ser soledad, va a ser ruina. El enemigo, las circunstancias y tu carne no te advierte que vivir en las tinieblas lo único que te va a acarrear es destrucción, porque la palabra de Dios así lo menciona. Usted no va a poder seguir engañando. O sea, el hecho que yo pretenda que mi esposo o mi esposa no se da cuenta de lo que yo estoy haciendo, o mi jefe o en la iglesia no se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo porque estoy lejos, o sea, estoy haciendo una apariencia de que estoy haciéndolo bien, no significa que a Dios lo puedes engañar. Entonces, o vienes a la luz por tu voluntad, o la luz tarde o temprano saca lo que estás haciendo en tinieblas. Entonces podríamos decir categóricamente que una mente no renovada es una mente que anda en la vanidad y es una mente entenebrecida, ¿verdad? Es una mente que anda en tinieblas, que anda en oscuridad. Jesús mismo se proclamó y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Y la única manera para que las tinieblas de nuestra mente sean disipadas es que la luz esté en nuestro corazón, que la luz del Señor, ¿verdad?, esté en nuestro corazón, ¿verdad? Es la única manera. Usted no puede pretender echar las tinieblas, decirle, salgan tinieblas, etc., sino que tiene que encender la luz, y en este caso Jesucristo. Y continuando con ese versículo, ¿verdad?, la palabra nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, y renovados en el espíritu vuestra mente, ¿verdad? Viene como en secuencia, ¿verdad? Despojarme de ese viejo hombre, de esos viejos conceptos que están ahí errados en nuestra mente y en nuestro corazón, renovar el espíritu de nuestra mente a través de la palabra de Dios y posteriormente vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces podemos ver que tenemos ese potencial, pero que tiene que haber una disposición de nuestro corazón para poder hacerlo. Entonces podemos ver que la palabra de Dios es la única fuente, como vimos en el video anterior, de aquellas estadísticas, de aquellas personas que meditaban en la palabra del Señor, que estudiaban en la palabra del Señor acerca
de cómo estas personas que lo habían hecho durante 3 años tenían una perspectiva diferente, ¿verdad? Eran personas que tenían esperanza, eran personas que se sentían gozosas, eran personas que se podían relacionar mucho mejor tanto con su prójimo, ¿verdad? Porque se dice que si yo tengo paz con Dios, tengo paz con mi prójimo y tengo paz con las demás personas, conmigo mismo. Ahora, hay un versículo muy interesante que nos dice cuál debe ser nuestra manera de pensar, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Filipenses: por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que tiene virtud, en esto piensen. En esto piensen. O sea, ahí te está dando la clave, ahí te está diciendo, tienes que cambiar esa manera de pensar, y no me lo está, de ejemplo, te está hablando a vos, me está hablando a mí individualmente, no me está endosando a mí la responsabilidad de lo que usted tiene que pensar. Yo no te tengo que dar la idea de lo que tienes que pensar, sino es la decisión suya, pensar lo bueno, lo justo, lo recto, lo amable. Ahora, ¿contra qué se mide esto? Porque hay gente que dice, no, yo hago lo bueno y está haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque los conceptos a nivel sociedad, a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Inclusive ahora usted dice, me voy a casar, y la gente hace mofa y hace burla. Usted dice, voy a hacer ciertas cosas con principios y valores, y la gente lo desacredita. Porque ahora hay una libertad y hay algo que aprueba lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Entonces no es que yo mida los conceptos buenos, ni los pensamientos buenos, ni las acciones buenas, ni mi proceder bueno a lo que la sociedad dice, sino a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer qué es bueno y qué es malo si la palabra de Dios no la estoy conociendo? Hay veces usted se da cuenta cuando una persona conoce la palabra del Señor. Usted le menciona algo, usted dice algo, o escucha a esa persona hablar y usted dice, pertenece a la iglesia, o habla de Dios, pero la pregunta es, ¿de cuál Dios? Porque no conoce lo que está escrito. Es que la misma palabra de Dios dice, es un Nuevo Testamento, y el Viejo Testamento es algo para que vos conozcas, y que esa palabra llegue donde vos, transforme, y que vos sepas de qué viene. O sea, que si alguien te dice algo contrario a la palabra de Dios, vos tengas la autoridad de decir, mira, qué pena, pero eso no está en la palabra. Eso no dice la palabra de Dios. Referente a eso, la palabra de Dios dice esto y esto. Pero muchas veces nos quedamos callados porque la ignorancia es nuestra mejor aliada, ¿verdad? Sí, y según este versículo que estuvimos viendo, Efesios 4:17, donde dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Entonces podríamos preguntarnos, ¿un hijo de Dios, un creyente, puede andar como un gentil? Por supuesto, si la palabra de Dios lo dice, es que es así. Póngale el sello, póngale la firma. Si la palabra de Dios dice que podemos andar como esos gentiles, es que podemos andar. Y peor aún, todavía el gentil no conoce de Dios. El gentil no tiene la palabra ahí, o sea, no tiene eso para llegar porque desconoce. Pero un cristiano que conoce la palabra de Dios, o sea, que conoce a Dios, que ha sido redimido, justificado, perdonado, santificado, apartado, y que no se dé la oportunidad de cambiar basado en la palabra de Dios porque no quiere comprometerse. Es que yo creo que ahí viene la cosa, no se quiere comprometer con Dios, porque cuando te comprometes con Dios, empezás a escudriñar las escrituras, ellas te escudriñan a ti, y usted empieza a ver las escrituras como un espejo para cambiar. Y ahí pasa que a veces no queremos compromisos. Muy bien, y al final podemos ver que Salomón, de su existencia, dijo, vanidad de vanidades es la vida. O sea, reconoció, ¿verdad?, que el haberse asociado a esas personas, ¿verdad?, no le trajo gran bendición. Podríamos entonces decir que para empezar con nosotros, renovar nuestra mente, tenemos que hacer un estudio, revisarnos nosotros mismos de todas estas acciones que hemos cometido muchas veces en contra de mi cónyuge cuando estamos hablando de relación matrimonial, y arrepentirnos. El arrepentimiento viene enlazado a la parte para yo poder renovar mi mente, ¿verdad? Qué lindo que la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿tengo yo paz de Dios? Si no tengo paz de Dios, pudiera ser exactamente que hay algo en mi vida que yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Por supuesto. Aquí no estamos trayendo más carga de la que el enemigo ha puesto. Aquí estamos trayendo la oportunidad de dar
como quien dice, vuelta a muy decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué he dejado de decir? Y arrepentirnos. El Evangelio de Dios es este. Jesucristo vino no para mostrarnos solamente que éramos pecadores, cargados de maldades, sino para darnos un camino y una esperanza de arrepentimiento. Y en Él ese arrepentimiento es un cambio y Él nos va a poner lo que hemos de pensar, cómo hemos de actuar, porque Él es nuestro mayor ejemplo de bendición. Él es el mayor ejemplo de perdón, Él es el mayor ejemplo de entrega, de paz, de gozo. Hay veces pagan gente miles de dólares para ir a buscar una paz en un estado, y nosotros tenemos la paz y es Cristo. Él pagó por ese precio de paz. Entonces Él vino a perdonarnos. Entonces nosotros tenemos que hacer como hijos de Él, hacer lo que Él hizo en ejemplo. No lo dejo escrito, sino un ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos esta gran oportunidad ya para ir cerrando. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos rendirnos totalmente al Señor. Necesitamos estudiar a fondo la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra de Dios en todo momento. Cuando estemos en la oficina, cuando estemos en la cama, meditar en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios vaya transformando nuestras vidas por la acción del Espíritu Santo a la imagen de Cristo Jesús. Y es que, Johnny, qué increíble. Has visto que y lo digo por experiencia mía, cuando hemos pasado tiempos muy difíciles, o alguna situación, una enfermedad, algún dolor, alguna situación difícil, como en su casa o en la mía la hemos pasado a nivel familiar, ¿has visto cómo nos sumergimos en la palabra de Dios? ¿Has visto cómo entramos en oración y cómo clamamos y suplicamos y pedimos a ese Dios todopoderoso y muchas veces hasta nos comprometemos con Él? Señor, si cambias esto, yo voy a hacer lo otro. Y se soluciona aquello, y adivina en qué terminamos. Otra vez alejándonos de Él, otra vez dejando la Biblia por allá, por cualquier lado, pero menos al frente para leerla. Y empezamos a alejarnos de la palabra, empezamos a alejarnos de la iglesia, empezamos a alejarnos de las cosas que nos acercan a Él, a esa comunión con Él. Y eso lo único que logra es que volvamos a tener vidas vacías, sin fruto y sin un testimonio que verdaderamente atraiga a los demás a Cristo. Así que les dejamos la invitación, vuelvan a la palabra, vuelvan a esa palabra que da vida, que da esperanza y que da confianza y que es Cristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor cumpla su propósito en ustedes, el cual es perfecto y hermoso. Bendiciones. Hasta la próxima.